para un escritor, para un creador, ¿qué significa los derechos de autor y la propiedad intelectual? Yo creo que significan la independencia de un escritor. Realmente, si un escritor puede vivir de su propio trabajo, pues tiene la libertad más absoluta, garantizada, para poder decir lo que piensa, para poder escribir sin angustias, sin el tipo de presión, ¿no? De que son víctimas muchos escritores en muchos lugares que condicionan mucho su libertad de expresión. Creo que por eso existen esos derechos de autor, y creo que si se respetaran en el mundo entero, pues la literatura tendría aquello que en sus mejores momentos ha tenido siempre la literatura, que es una crítica constante de la realidad en todos sus aspectos, en todas sus manifestaciones. Desgraciadamente sabemos que no es así, que los derechos de autor en muchos lugares no se respetan, o que se respetan de una manera fragmentada, recortada, y creo que es uno de los grandes problemas que no ha acabado de resolver la sociedad democrática de nuestro tiempo. ¿Usted cómo ve dentro del mundo digital, las nuevas tecnologías que están tan de actualidad y que nos están llevando a un mundo distinto y diferente, cómo ve que va a ser el papel de... Pues mire, ese es un mundo todavía en el que reina una absoluta incertidumbre. No existe una legalidad que esté reconocida internacionalmente, y entonces es un mundo en el que de hecho se practica una piratería con la más absoluta impunidad, y eso desde luego perjudica tremendamente a los escritores, a quienes viven de su trabajo intelectual, y creo que sería muy importante, muy necesario que cuanto antes se estableciera finalmente una legalidad en ese respecto, y que no se siguieran, digamos, festinando de esa manera sistemática los derechos de autor, ¿no? ¿Por qué cree que no se discute el derecho sobre su trabajo que puede tener un médico, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, y sin embargo permanentemente los creadores, no solo los escritores, sino los artistas, gente que vive de crear y entre otras cosas crear la imagen de su país? ¿Por qué siempre tienen que encontrarse? Pues efectivamente esa es una realidad de la que no es consciente el gran público. El gran público no es consciente, creo que en ninguna parte, de hasta qué punto está un escritor mediatizado en lo que se refiere a la retribución que debía merecer por su trabajo. Es verdad, en ninguna otra profesión ocurre algo semejante. Nadie discute los derechos de un ingeniero, de un médico, para recibir, digamos, un salario en función de lo que hace. En cambio, en el mundo del escritor existe una gran incertidumbre al respecto. Hay muchos países donde simplemente no se respetan los derechos de autor. En muchos lugares la piratería se ejerce con absoluta impunidad. Existen casos como el de España, por ejemplo, donde la jubilación ha resultado una especie de limitación de los derechos de autor radical que perjudica tremendamente a los escritores. En general, el gran público no tiene conciencia de esa discriminación que se ejerce sobre un escritor. Los escritores somos los únicos ciudadanos, por ejemplo,
que 70 años después de nuestra muerte perdemos prácticamente todos los derechos, nuestros derechos pasan a pertenecer al conjunto de la sociedad, y esa es la excepción a la regla, porque en el caso de todos los patrimonios, de todos los profesionales o rentistas o empresarios, jamás se pierde, digamos, la propiedad en el futuro, luego de la desaparición, salvo en el caso de los escritores, que a los 70 años, en el caso de España, en otros países es todavía mucho antes, se pierden enteramente esos. Eso debería, digamos, entenderse como una aportación que hace el escritor al futuro de su sociedad y ser de alguna manera reconocido en lo que se refiere al campo de los derechos de autor. Es un campo que desgraciadamente está siendo constantemente violentado, y creo que en el caso de nuestra lengua particularmente y sobre todo en América Latina, la violación de los derechos de autor por la piratería es un hecho cotidiano y que no provoca, digamos, la censura y la crítica que debería merecer. ¿Usted cree que si a la juventud se le enseñara y se la educara explicándole los motivos por los cuales no debe piratear la música, el cine, la literatura, mejoraríamos mucho? ¿Usted cree que yo tengo la seguridad de que si realmente se conociera con precisión lo que es la situación del escritor y lo que ocurre con los derechos de autor, habría una movilización de opinión pública que permitiría corregir, digamos, esta deficiencia, que es, por desgracia, una deficiencia muy extendida entre las sociedades, incluso las más avanzadas del mundo democrático. Y hablando de la compatibilidad entre las pensiones y los derechos de autor, ¿no cree que eso es algo que debería resolverse? Sin ninguna duda, esa es, digamos, una situación completamente absurda de la que yo creo no es consciente la opinión pública. Es importante que la opinión pública sepa, por ejemplo, que si un escritor se jubila, ya no puede cobrar derechos de autor, es decir, ya no puede cobrar por un artículo que publica o recibir los derechos que les corresponden por un libro que publica, porque o pierde la jubilación o renuncia a recibir esos derechos de autor. Es un caso absolutamente inconcebible, increíble, que ha resultado, yo creo, más que de una actitud deliberada, de una falta de conciencia respecto de lo que significa, digamos, para un escritor vivir de su pluma, vivir de su propio trabajo. Se vive precariamente porque realmente muy pocos escritores reciben derechos de autor como para vivir vidas opulentas. Eso pues es la excepción a la regla. Y si además encima de tener, digamos, unas rentas precarias, un escritor se ve en el dilema de tener que elegir entre los derechos de autor o la jubilación, se vive un caso, yo creo, de discriminación flagrante. Quizá lo más sorprendente a este respecto es que nadie parece estar de acuerdo con esta situación absurda y sin embargo no se hace nada. Sin embargo, hasta ahora hay respecto a esto una parálisis. Y creo que es muy importante movilizar a la opinión pública, que es la única que puede echar a andar esa maquinaria difícil, ¿no?, que es la legalidad, en un campo en el que ella prácticamente está siendo violada a diario, ¿no? Usted que ha vivido en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y ha viajado por tantos sitios, ¿qué cree que estos grandes países tienen con respecto a la cultura que España debería tener? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en esos países
el combate a la piratería sí es muy exitoso. En Estados Unidos, por ejemplo, que es donde conozco más yo el mecanismo, si hay una edición pirata, esa edición pirata no solamente está estafando al autor, está estafando al Estado, está privándolo al Estado de recibir, digamos, unos porcentajes de esos derechos, y por lo tanto el Estado castiga, persigue la piratería. Estoy seguro que en Inglaterra ocurre algo parecido, donde la legalidad pues también funciona en el campo del trabajo literario, intelectual, ¿no? Creo que en el mundo de lengua española eso está todavía no suficientemente, digamos, entendido, y en algunos países, en América Latina sobre todo, hay una piratería que está prácticamente autorizada, no formalmente, porque existe en teoría unos derechos de autor que deben respetarse, pero en la práctica, prácticamente la piratería, a mí me recuerdo hace algunos años ya, la representante de la editorial Alfaguara, que me publica en el Perú, me dijo que la editorial calculaba que por cada edición legal que había de mis libros, había probablemente 6 ediciones piratas. Entonces, pues imagínense lo que significa esto respecto a la precariedad en que se encuentra un escritor en el Perú. Y cito el caso del Perú porque lo he padecido directamente, pero podría citar muchos otros países donde la piratería editorial es algo que está allí, que parecería ser aceptado, ¿no es cierto?, por las autoridades, por el Estado, por los gobiernos. ¿Te parece bien que haya un congreso en el que se debata? Me parece una magnífica iniciativa. Yo creo que es una manera de alertar a la opinión pública sobre lo que es la condición de un escritor en nuestros días y la injusticia flagrante que se comete, en primer lugar discriminando de esa manera el trabajo de un escritor, por ejemplo, poniéndolo en el dilema de tener que elegir entre la jubilación o los derechos de autor. Y por otra parte, creo que es muy importante que haya una conciencia de que la gran revolución, digamos, digital, que sin ninguna duda es muy importante para la libertad de expresión, para las comunicaciones, plantea también un problema respecto a los derechos de autor que debería resolverse cuanto antes para remediar las tremendas injusticias que se están cometiendo a diario con unos profesionales que no son reconocidos como tales y que no tienen ni siquiera la protección elemental que les garantice esa independencia de criterio, sin lo cual una literatura no puede ser libre, ¿no?